el tema número 3 fue los atributos de Dios, pero hicimos la primera enseñanza sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte, o la continuación de los atributos de Dios. Pero quiero que habla la palabra en Isaías 40, pero hoy vamos a leer del versículo 12 al versículo 18. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Del versículo 12 al versículo 18. Dice la palabra del Señor. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? He aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí, Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? Creo que esto fue el versículo de la semana pasada. Mis hermanos, existen dos preguntas que muchas personas, muchos cristianos, o puedo decir que todos, ya sea cristiano o no, se hacen. Y la primera es, ¿existe un Dios? Y la segunda es, ¿cómo es ese Dios? La primera es, ¿existe de verdad un Dios? Y la segunda es, ¿cómo es ese Dios? Y probablemente, como dije al principio, estas sean las dos preguntas más importantes que alguien pudiera hacerse. La semana pasada, dentro de los atributos incomunicables, que fueron los que estudiamos la semana pasada, estuvimos viendo algo que uno de los atributos era la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? No sé si ustedes volvieron a ver la enseñanza, que aprovecho para decirle que en YouTube está. La aceidad de Dios es lo que consideramos como la autoexistencia misma de Dios. ¿Sí? Quiere decir, la aceidad es la existencia de Dios mismo. Eso era uno de los atributos muy importantes dentro del carácter de Dios. Ahora, la Biblia no argumenta la existencia de Dios. No. La Biblia asume que Dios existe. No es que lo está argumentando como hacen los científicos. ¿Verdad? No. La Biblia asegura que Dios existe. Todo lo que la Biblia nos dice es algo que es asegurado porque Dios no miente. Si hay algo, por ejemplo, el mundo dice que las cosas no son absolutas, que todo en el mundo es relativo. Bueno, para el mundo sí, todo es relativo. Para Dios todo es absoluto. Para Dios todo es absoluto. Así que la Biblia no está argumentando que Dios existe, sino que está revelando que Dios existe. ¿Cómo? A través de la revelación de la propia naturaleza. Todo lo que nosotros vemos, toda esta creación, ¿alguien la hizo? ¿Quién la hizo? Según Génesis 1, Dios creó, desde el principio Dios creó. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra y todo lo que hay. Entonces la Biblia asegura que existe un Dios creador. ¿Quién? Dios es creador.
Eso es una verdad más grande que un templo, como dicen los. ¿Cómo fue que Dios hizo la revelación, la creación que estamos mirando? ¿Cómo fue que Dios la hizo? Bueno, proporcionalmente Dios en su palabra inspiró a través de su palabra todo lo que hay. Dijo, y dijo Dios, su palabra, lo que Dios dijo, eso se hizo, eso se cumplió. Todo lo que tú ves fue porque Dios dijo en su palabra. Ahora, no se confundan, ese es Dios. Porque por ahí hay doctrinas que te dicen, todo lo que tu palabra diga será hecho. No, tú no tienes ese poder. Y es lo que estamos estudiando. Esos son atributos incomunicables de Dios. ¿Verdad? Eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Ahora, Dios creó todo a través de su palabra inspirada. Y después, personalmente, se dio a conocer a la humanidad. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Verdad? Dios se da a conocer personalmente a la humanidad a través de Jesucristo. Pero tiene al Espíritu Santo, que su papel es que a través de la obra, Él es el que salva. Cristo salva y el Espíritu Santo hace su obra salvífica en el corazón de las personas. ¿Verdad? Entonces, eso es muy importante. Por eso que estoy diciendo que la Biblia no argumenta que Dios existe, sino que la Biblia dice que Dios existe. Dios es real. Es que la Biblia lo asume. También en la semana pasada vimos la independencia de Dios. Dios no depende de nadie. Nosotros sí, dependemos de Él. Él no depende de nadie. Él es completamente autosuficiente. Dios es autónomo. En segundo lugar, vimos que Dios es inmutable. Dios no cambia. Nosotros sí. ¿Verdad? ¿Tú sabes cuántas personas me dijeron que venían hoy al servicio? Que me llamaron y me lo aseguraron. Y no los veo. Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. Dios no cambia. ¿Verdad? Dios es perfectamente consistente. Dios es confiable. Dios es fiel. Aprendimos también que Dios es infinito. Dios no habita en un cuarto. Dios no habita, Dios está en toda la creación. Es infinito. ¿Verdad? Ese es Dios. Por eso, por todos estos atributos que hemos visto aquí, que son los atributos incomunicables, podemos decir que Dios es ilimitado sobre todas las cosas. Él reina hasta por su propia creación. Él es más que su propia creación. Él es infinito. Su presencia está en todas partes. Dios no está limitado al tiempo. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Dios es Dios. Entonces, esos fueron los atributos incomunicables que dijimos que atributos incomunicables eran atributos que solamente Dios tenía. ¿Verdad? Nosotros no. Hoy vamos a ver algunos atributos comunicables de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un atributo comunicable? La respuesta es aquella característica de Dios que puede ser transferida en parte, escuchen bien eso, en parte a los seres humanos. Quiere decir, no es que tú tengas el poder absoluto sobre todas esas características, sino que Dios transfiere esas características a los hombres, pero en parte. En parte. Ahora, cada atributo es sencillamente una categoría bíblica que nos provee lenguaje para describir varios aspectos interrelacionados y unidos del carácter y la grandeza de Dios. Cada atributo de Dios es una característica de su grandeza. Cada uno de ellos. Ahora, para comenzar con los atributos comunicables, quiero en primer lugar dar el primer atributo, que es la verdad de Dios.
Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Dios es verdad, la verdad de Dios. Por ejemplo, Hebreos 6:18 dice, ahora bien, acuérdense que cuando yo predico, yo no quiero que ustedes se fijen en lo que yo digo. Ustedes fíjense en lo que dice la Biblia y saquen sus conclusiones por lo que dice la Biblia. Mira lo que dice ahí. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja. ¿Quién no quiere que Dios nos proteja? Y confiamos en Él, en que Él nos dará lo prometido. Pero dice que Dios no miente. Hermano, si Dios te prometió algo a través de su palabra, espéralo. Dios no miente. Nosotros sí, Dios no. Dios es verdadero. Todos sus conocimientos y palabras son el máximo estándar de la verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que no solo todo lo que Dios nos dice es correcto. No significa solamente eso, que todo lo que Dios dice a través de su palabra es correcto, sino que Él será fiel a todas esas promesas que Él te dice aquí. La verdad de Dios. Dios no miente. Los políticos te mienten, hablando ahora en términos. Tus empleadores, tus jefes te pueden mentir. Tu esposa te puede mentir, tu esposo te puede mentir, tu hijo te puede mentir, tú mismo te puedes mentir a ti mismo. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Yo he visto gente que se ha metido a la mentira y tú lo puedes hacer, tú te puedes mentir tú mismo. Pero Dios nunca rompe una promesa que Él da. Nunca. Él dice que nunca te dejaré ni nunca te desampararé. Mi hermano, créelo, Él no lo va a hacer. Dios nunca lo va a hacer. Mira lo que dice la palabra en Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis vosotros. ¿De qué se refiere aquí? La segunda venida de Cristo. ¿Saben que hay cristianos que no creen eso? Y Dios no miente. ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Hermano, si tú eres hijo de Dios, estate preparado como las vírgenes. Están los tiempos bien malos. Ahora, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Tampoco podemos vivir nuestra vida. Ay, que si viene mañana. Ay, que si viene ahorita. Ay, que si... No, tú tienes que vivir tu vida cristiana normal, creyéndole a Dios, confiando en Dios, esperanza en Dios. Pero sabiendo que en cualquier momento puede venir. Lo que pasa es el cristiano que vive como si Dios nunca fuera a volver a venir. Dios va a venir. Dios viene por su iglesia nuevamente. ¿Cuándo? No me pregunte, yo no sé. Dice la palabra que ni Jesús sabe. ¿Verdad? Pero sí va a venir. Él no miente. Cuando Él promete, Él lo va a cumplir. Segunda característica o atributo, la sabiduría de Dios. Ya vimos que Dios es verdad. Ahora, Dios es sabio. Vamos a ver. Job 12:13. En Él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. ¿Se recuerdan que en una enseñanza que dimos sobre que el conocimiento envanecía? Eso es lo que pasa. Muchas veces creemos que el conocimiento que tenemos es porque nosotros nos lo merecíamos, estudiamos mucho, somos muy buenos. No, mi hermano, aquí todo le pertenece a Dios. Dios te hizo, Dios te proveyó. Sí, claro, tienes un conocimiento y tú te esfuerzas, pero eso es dado de Dios. Es más, que tú te esfuerzas
con todo ese conocimiento, pero es para que nos pongas a trabajar para la obra de Dios. Para eso Dios lo hizo. En Él está la sabiduría. En Él está el poder. En Él está el consejo y el entendimiento son de Él. Todo es de Él. Dios es sabio, sabio. La sabiduría es el uso práctico del conocimiento. Yo tengo mucho conocimiento, pero hay mucha gente, y voy a hablar de lo que me toca a mí hablar, que es de lo espiritual, ¿verdad? Hay muchos cristianos que, mira, se saben la Biblia de arriba abajo, pero no la ponen en práctica. Ay, y que sigo lo mismo, y sigo lo mismo, y sigo lo mismo. Pero si tú sabes lo que dice la Biblia, ¿por qué no la pones por obra? Para que no te pase lo mismo. El conocimiento es de Dios, pero la sabiduría es más importante que el conocimiento, porque la sabiduría es poner por obra lo que tú sabes. O sea, es el conocimiento aplicado. Por tanto, la sabiduría de Dios significa que Dios siempre elige los mejores objetivos y medios para alcanzarlos. Tú tienes planes. Tú te preparaste para esos planes. Pero si tú dejas a Dios fuera de la ecuación, cometiste un error. Porque la sabiduría para realizar esos planes, Dios te la da. Es Dios el que te da. La Escritura afirma esta sabiduría de Dios y Job dice que la sabiduría de Dios es profunda. En otras palabras, no tiene límites. Dios es sabio. Dios es toda sabiduría. En Él está la sabiduría. En Él está el poder. También vimos la sabiduría de Dios en el plan de redención. Vamos a verlo. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Fíjate tú qué sabiduría. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El mundo dice, hasta que no lo vea no lo creo. Dios te dice, para poder ver, primero hay que creer. Esto es por fe, no por vista. El mundo dice, vive a tus anchas, que el mundo es tuyo. Dios te dice, muérete a ti mismo. ¿Vieron qué diferencia hay? Ahora, ¿cómo podemos ver esta sabiduría de Dios? Vamos, y lo dijimos al principio, toda la creación es el ejemplo de toda la sabiduría de Dios. Jeremías 10, del 12 al 13. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de agua en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. También vemos la sabiduría de Dios en el plan de redención. 1 Corintios, ya este no lo había dicho, sí. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Ese lo acabamos de leer. Ahí dice, nosotros debemos de reflejar a Dios siendo que sabios, poniendo por obra todo el conocimiento que nos da. ¿Verdad? Ahora, la sabiduría no es solo algo que los ancianos deberían tener, porque dice, hazle caso al viejo porque él sabe. Pero sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. El mundo cree que contra más viejo, más sabio. El cristiano, contra más se pega a Dios, más sabiduría tiene. No importa la edad. Aquí arriba puede venir a pararse Emmanuel, Brandon, el que sea. Si Dios le dio la sabiduría y lo escogió para eso, Él lo va a hacer. Y él dice, yo le hago caso a ese porque es un niño que sabe.
¿A qué edad? Cuando Jesús se le fue a sus padres, cuando iba la caravana para atrás, ¿a dónde estaba él? ¿Qué edad tenía? 12 años. La sabiduría de Dios. Y aquí se puede parar el que Dios diga. Yo no sé si es un niño, yo no sé si es una persona mayor. Es el que Dios diga, al que Dios le dé. Ahora, hay cosas, ¿verdad? Porque la palabra dice que tampoco es un necio. Pero cuando yo digo que se pare aquí es porque está preparado por Dios. ¿Verdad? Todo el libro de Proverbios elogia la sabiduría porque Dios es sabio y nos llama a la alegría y el deleite que podemos conocer cuando caminamos según su sabiduría. Ahora, ya vimos la verdad de Dios y la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver algunos atributos morales de Dios. Eso es importante que lo sepamos. Por ejemplo, la santidad de Dios. ¿Sí? Porque hay muchos que quieren seguir a Dios, pero a su manera. No, Dios tiene su propia manera. Dios dice cómo. Aparte de que dice que sin santidad, ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena esta toda la tierra de su gloria. ¿Qué cosa es el Señor nuestro? Ahora, ¿qué hace? Cuando hace referencia a la santidad de Dios, se está haciendo referencia a la pureza de Dios. Él es éticamente distinto de nosotros. Dios está completamente separado del pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario, apedreado, apaleado, todo lo que le estaban haciendo. ¿Y qué dijo? Padre, ¿por qué me has? ¿Por qué? Porque Dios es tan santo que no pudo ver ni todos esos pecados que estaban sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Los tuyos, los míos, los de todos, porque Él no tenía. Dios es santo. Dios no quiere saber nada con el pecado. Por eso Isaías continuará en esa visión de ¡ay de mí! De labios inmundos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que yo soy un hombre muerto en pecado, dice la palabra. Estábamos muertos en delitos y pecados antes de conocer a Dios. ¡Ay de mí! Decía Isaías, yo que soy hombre de labios inmundos. Y uno de los profetas, para no decir el mayor, bueno, Juan fue el mayor de todos, pero Isaías fue uno de los profetas más grandes, donde Dios, acuérdense que los profetas no se miden por su grandeza porque fuera más grande, por ejemplo, que Esdras. No, es que se basa en la cantidad de mensajes que Dios envió. La cantidad o la magnitud del mensaje. ¿Me entiendes? Pero no que Isaías haya sido mayor que Esdras, todos son iguales, pero Dios usó más a Isaías, a Jeremías, ¿verdad?, que a otros. Dios es completamente diferente. Dios es totalmente limpio. Dios es radiante. Dios es sin mancha. Dios no tiene defecto. Dios es puro. Dios es inocente. Y eso es todo lo contrario a mí. A mí. Aunque Dios en su santidad es totalmente inaccesible, también es irresistible y hermoso. Él no está manchado por el pecado. Él es la fuente de luz. Dios es luz. Dice Jonathan Edwards, Dios es como la belleza y dulzura de la naturaleza divina. Dios es como la belleza y dulzura de la naturaleza divina.
Y la pregunta es, ¿y por qué su santidad es tan hermosa? Es decir, esto referente a la Trinidad. La santidad de Dios consiste en su amor, especialmente en la perfecta e íntima unión y amor que hay entre el Padre y el Hijo. Eso es lo irresistible y distinto de Dios, su perfecto amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Mis hermanos, tenemos que amar. Hay que amar. Hay que amar a tu prójimo. Hay que amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Al pastor hay que amarlo. Aunque no quiera, hay que amarlo. Es así. Dios es amor. Por tanto, como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Recuerden algo, cuando hablamos de santidad no estamos hablando de una perfección, de que tú tienes que ser, no. Un santo para Dios es alguien que está apartado para Él, separado para Él. Entonces, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tú eres hijo de Dios, ya tú no puedes estar viviendo a los estándares del mundo. Tú tienes que estar de acuerdo a lo espiritual. ¿Verdad? Eso es muy importante. Como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Ahora bien, los fariseos veían la santidad como lo que uno no hace. Yo soy santo porque yo no hago esto. Yo soy santo porque yo no peco. Yo soy santo por algo. No. La santidad no se define por lo que hacemos o no hacemos, sino a quién pertenecemos. Lo repito. La santidad no se define por lo que hacemos o no hacemos. La santidad se define a quién pertenecemos. Jesús le decía a los fariseos, si ustedes fueran hijos del padre Abraham, las cosas de Abraham hicieron. Pero como no las hacen, son hijos de su padre el diablo. ¿A quién pertenece? No es solo estar separado de algo, sino dedicado a alguien. ¿A quién estás dedicado? Los hijos de Dios tienen que estar dedicados a Dios. Dios es santo. ¿Vieron lo importante? De lo que la Biblia trata cuando dice la santidad de Él. Santidad para Él. Estamos dedicados a Él. Porque pertenecemos a Él. No porque hagamos o dejemos de hacer, sino porque pertenecemos a Él. Por eso tenemos que vivir en santidad. Después está la justicia y la rectitud de Dios. Otro atributo comunicable. Pero Dios no solo es santo. Dios también es justo y Dios también es recto. La justicia y la rectitud se derivan de las raíces de las palabras similares en el griego. Se refieren a la adhesión estricta o una ley o estándar. Dice, Dios siempre tiene razón y siempre actúa de acuerdo con lo que es bueno, correcto y justo. Ese es Dios. La justicia y la rectitud de Dios también son una garantía para nosotros los hijos de Dios. ¿De qué? De que los pecados y los males algún día serán resueltos. Tenemos esa esperanza. ¿Cuántas cosas te han hecho algunas personas a ti? Empiecen a recordar, o mejor no, para terminar rápido. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas te han hecho? Las que tú sepas y las que no sabes. Es mejor no saber. Yo conozco una persona que a veces se le va la mente y me dice, tú sabes que es mejor estar así, ¿no? Porque uno no piensa tanto ni se recuerda de tantas cosas. Es así. La justicia y la rectitud de Dios se derivan o se refieren a la adhesión estricta o a una ley o estándar. Dios siempre tiene razón y siempre actúa con lo que es bueno, correcto y justo. Por ejemplo,
piensa en alguien que cometió un crimen grandísimo. Piensa en alguien que haya cometido un acto de terrorismo tremendo. Eso, para nosotros, eso es una tremendo lío, tremendo. No queremos ni pensar en eso, pero Dios es justo, es justo. A nosotros cogemos un terrorista y lo que queremos es picarlo a pedacitos. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Ahora, Dios, en su voluntad permisiva, hay cosas que permite que sucedan, pero no está de acuerdo. Ahora, según Deuteronomio 28, todo lo que tú hagas tiene una consecuencia. Por eso el terrorista o la persona que hace las cosas malas, pues tienen que pasar por lo que pasa. Unos los matan, otros se meten presos años. Todo tiene una consecuencia de lo que hagamos. Pero Dios es justo, es lo que yo quiero que entiendan. Dios no le va a dar al terrorista algo más de lo que en realidad merece. Nosotros no, nosotros le cortaríamos la cabeza. Pero Dios probablemente no lo mate, lo meta preso. No sé si me hago entender. La justicia, si está en nuestra mano, no sabemos si hacemos poco o hacemos mucho. La justicia de Dios es justa. Lo que justamente necesita esa persona, eso es lo que Dios le va a dar. Y para Dios los pecados no son ni grandes ni chiquitos, todos son iguales. Por eso no te desesperes si están maquinando algo en contra tuya. Hazlo todo a Dios y Él que haga justicia. Tú amas, tú ayudas y deja que Dios haga. Hay muchas veces que pasamos dificultades, problemas, muchas de esas cosas, pero eso está dentro del plan de Dios en nuestras vidas, para moldearnos el carácter, para que sepamos amar al que nos odia, porque hay que amarlo según Dios. No podemos vivir odiando al que te hizo algo. No. Te hizo algo, pues te lo hizo. Dios se encargue. Tú sigue amando. Ay, pastor, pero es duro. Es duro. Pero para Dios, lo que tenemos que hacer es eso. ¿Verdad? Mira lo que dice Romanos, o si quieres duda lo que te digo. Romanos 12, 19. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? De Él. Déjalo a Él. Déjalo a Él. La justicia de Dios, escucha esto, se aplica a todos, incluyéndonos a nosotros, sin favoritismos. No hay favoritos para Dios. No hay favoritos. Desgraciadamente, actualmente, ministerios que los primeros que se sientan en la fila de adelante son los que más diezman. Ellos pueden hacer, deshacer, no importa si vienen, si no vienen, si viven la vida loca, no importa. Ellos están sentaditos ahí porque son los que diezman. Para Dios no es así. No hay favoritismos. ¿Por qué? Porque diezmar, ofrendar, no es un problema para el pastor, es un problema entre tú y él. ¿No lo quieres hacer? Yo te amo. Eso no es mi problema. Eso es entre tú y él. No hay favoritismo con él. Él nos tratará según nuestra lesión o falta de conformidad con sus leyes. Por esa razón envió a Cristo a hacer un sacrificio por los pecadores. El propio Hijo de Dios recibió la sentencia de justicia que nosotros merecíamos. Romanos capítulo 7, la justificación, ¿verdad? Estábamos hablando de eso. La justificación por la fe. Porque Abraham, ahí nos explica la justificación por la fe. ¿Verdad? Eso es. Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente.
Nosotros, hoy mismo me estaban haciendo una pregunta que no pude contestar, pero voy a ver si trato de contestar ahora. Si alguien te hizo algo y tú dices que perdonaste, pero todavía tú tienes algo por dentro, todavía no has perdonado. Pero pastores, que como humanos, ¿cómo podemos hacerlo? Hay que hacerlo. En lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. Tú tienes que hacerlo porque Cristo te perdonó a ti. ¿O qué tú crees? ¿Que lo que Cristo te perdonó a ti es menor a lo que tú tienes que perdonarle a otro? No. Dios lo exhibió públicamente como propiciación. ¿Usted sabe lo que significa propiciación? Como pago. Por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Nosotros entonces, ¿por qué queremos recordarnos de las cosas que nos han hecho? Sí, ya Dios. Eso es lo que debemos de hacer, como hijos de Dios. Después está la bondad y el amor de Dios. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia. La bondad de Dios se manifiesta de varias maneras. Él es benevolente y se preocupa por su creación en su gracia común. Hay una gracia común. Hay personas que no conocen a Cristo, sin embargo, tú los ves que prosperan y tienen cosas. Esas son gracias común de Dios. Dios, esa es su gracia. Ahora, según el Salmo 147, eso sucede así. La bondad de Dios también se demuestra en su amor y gracia hacia los que no lo merecen. Ay, pastor, pero el problema mío es que yo vengo a la iglesia, me sacrifico, vengo al de eso de la música, hago todo y mira cómo estoy. Sin embargo, mi vecino no es cristiano y tiene un matrimonio beautiful. Dios, te lo vuelvo a leer, la bondad de Dios también se demuestra en su amor y gracia hacia los que no lo merecen. Se muestra también en su sufrimiento. Él es lento para enojarse. No quiere decir que no se vaya a enojar un día. El día de su segunda venida, hasta ahí llegó todo eso. Tú tratas de que el día de la segunda venida de Cristo estemos en el lado de Él. Porque ahí, el vecino que tú dices que, ay, qué bien le va el matrimonio, hasta ahí llegó. Porque no se trata de qué bueno eres, ni cuántas cosas buenas tú hagas. Se trata de que si Cristo vive en tu corazón. Se trata de que si tú eres una nueva criatura. De eso se trata. Eso es lo único que te va a llevar a ti al cielo. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Ahora, a modo de aplicación, ¿qué significa la bondad de Dios para nosotros? Pensemos en todas las formas en que dudamos de la bondad de Dios. Por ejemplo, cuando pecamos, cuando tenemos o tememos por nuestro futuro, cuando tememos a los hombres más que a Dios, cuando nos preocupamos. ¿Cuántos se preocupan aquí? Muchos, todos, yo. La bondad de Dios nos invita a confiar en Él porque Él se preocupa por nosotros. Nos recuerda que siempre lo hará mejor. Él es un Dios bueno. Nosotros no somos buenos. Dios es bueno. Si tú tienes algo de bondad, es porque Dios te lo puso en tu corazón. Si no, no lo puedes hacer. Cuando se trata del amor, tenemos dificultades para pensar bíblicamente. Hoy las personas no se sorprenden cuando les dicen, Dios te ama. Pero se enfurecen cuando les dicen que Dios es un juez santo y justo. ¿Cuántas personas no están predicando, Dios es bueno, Dios te ama, Dios es esto, Dios aquello, y todo es bueno y bueno y bueno?
el diablo en persona. Pero la Biblia está llena de eso. Dios es bueno. Y lo que tenemos que aprender de sus atributos es que todos los atributos tú no puedes quitar uno del lado del otro. Todos son importantes. Dios es amoroso, pero siempre ama en armonía con su justicia. El amor de Dios se refiere a cómo Él busca tiernamente el bien de sus criaturas. La pregunta, ¿y dónde se puede encontrar tal bien? Mis hermanos, el bien solamente lo podemos encontrar en Dios. En ningún otro lugar tú vas a encontrar el bien. Solo en Dios. Dios es amor. Dios se dio a sí mismo por ti y por mí. En su amor nos aleja de nosotros mismos y nos acerca a Él. Hasta que nosotros no muramos, no podemos vivir con Él. Tenemos que morir a nosotros mismos. No estoy hablando que te des un puñalazo para que te mueras, o que te tires delante de un camión. No, muérete tú mismo, tu carácter, tu ego, tu orgullo, tu prepotencia. Todas esas cosas, muérete a ti mismo. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué hay que hacer? Si os tenéis amor los unos por los otros. Mis hermanos, una de las señales de que tú eres un nuevo convertido, de que tú eres un hijo de Dios, es que tú ames a tu hermano. Tienes que amarlo. Hay que amarlo. Para concluir, los atributos de Dios revelan su inmanencia. ¿Qué cosa que significa la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios significa que no podemos separar ningún atributo del otro. Es una unidad. Estamos tratando con un Dios compacto. Es todo eso, es Él. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Tú no puedes quitar el fuego consumidor y solamente irte con el amor. No. Él es amor, pero es fuego consumidor. Hay que saber eso. Tenemos que saber quién es Dios. Por eso es la inmanencia, que es la unidad inseparable de Él. Ahora, estos atributos que acabamos de ver, los de la semana pasada y los de ahora, los atributos incomunicables y los comunicables, nos ayudan a comprender que Dios es tanto inmanente como trascendente. Dios trasciende. Él es inmanente en Cristo, en la presencia interior y amorosa del Espíritu Santo. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios. No hay nadie como Él, no hay nadie puro como Él, no hay nadie justo como Él, no hay nadie poderoso como Él. Él es Dios. Y lo más lindo que tenemos es que Él invita a tener una relación con Él a personas que no queríamos nada con Él. ¡Qué amor! Esto evoca asombro y admiración. Por eso es que por eso es que nosotros tenemos que respetar a Dios. Dios no es cualquier cosa. Dios es tan real como, mi hermano, lo que tú estás mirando. Dios es real. Mira, yo le digo a veces a los que no creen en la palabra, mi hermano, lo que se está viviendo en el mundo actualmente, todo eso está escrito hace 5.000 años. Y se está dando así. Dios es real. Debemos respetar a Dios. Debemos tener una relación con Él. Por eso, como dije la semana pasada, terminé con esta pregunta y la vuelvo a hacer. Hazte esta única pregunta. Después de todo lo que hemos visto, ¿has tentado a poner tu amor, seguridad y bienestar en alguien más
que no sea nuestro glorioso Dios. ¿Por qué? Porque si un santo, ¿no? Que si hay un solo Dios. ¿Se recuerda cómo empezamos la serie? Deuteronomio 6:4. El único Dios verdadero. Hay un solo Dios. Es el que está en nosotros. No hay más. ¿Por qué entonces poner nuestra fe, nuestra esperanza en el horóscopo, en el texto, en las cartas, en la no sé qué, en no sé cuánto? Él es Dios. Él es nuestro Dios. Ahí debería estar nuestra esperanza. Dice la frase del día. Dios no puede cambiar para mejor, pues es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para peor. Inmutable. Dios no cambia. Dios no puede cambiar para mejor. ¿Por qué? Porque Él es todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo. Dios es bueno, dice la palabra. Él no puede cambiar porque Él es bueno. Y no puede empeorar porque este bueno. Él no cambia. Él es bueno. Así que eso lo dice A.W. Pink, que ustedes están estudiando ese libro de la soberanía de Dios. Por él, ¿verdad? W. Pink, Arthur Pink, que está hablando. Dice, hermano, Dios es bueno. Dios todos los días a mí me sorprende con muchas cosas. Muchas cosas. Cuando oras a Dios, cuando vives, cuando tu mente siempre está puesta en Dios, Él te sorprende con cosas. Cosas que bajo la experiencia humana no fueran posibles. Sin embargo, Dios lo hace posible. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a partir de este momento, a participar de la cena. Señor, gracias por ese sacrificio tuyo que vamos a recordar en este momento. Gracias por ese cuerpo destrozado de esa cruz de Calvario, esa sangre vertida, Señor. Por nosotros pecadores, siendo tú un Dios tan bueno. Tú hiciste todo eso, Señor, por nosotros, que no lo merecíamos. Por eso te damos gracias y queremos recordar tu obra a través de esta actividad, Señor, de tomar la cena y tratarlo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.